¿Cómo vamos a crear una ventana desde una línea? ¿Cómo vamos a hacer esto a la hora de modelar y pues agilizar un poco las cosas? Y el último paso para aplicarle este realismo a nuestro modelo. Tercer intento y... Hola amigos, bienvenidos nuevamente a estos tutoriales. Yo soy Max y lo que hoy vamos a hacer, vamos a continuar con nuestro modelado arquitectónico. En este video, como les mencioné en el anterior, vamos a enfocarnos en la creación del modelado de ventanas, ya que pues el modelado de las ventanas es muy importante, ya que pues por ahí recibimos mucha de la vista de nuestros contextos y evidentemente la luz natural, ¿no? Por ahí nos va a estar entrando. Entonces vamos a crear nuestras ventanas de una manera eficiente y con ciertos parámetros y modificadores que vamos a utilizar nuevos. Pues van a ver que vamos a levantar nuestro render lo más que se pueda y nos vamos a pegar igualmente lo más que se pueda a la realidad para darle este fotorrealismo. Entonces, pues vamos a empezar. Pues bueno amigos, vamos a empezar entonces con nuestra ventana. En nuestro video anterior nos quedamos en esto. Este era básicamente todo nuestro modelado arquitectónico. Entonces vamos a continuar con las ventanas, que era lo que nos hacía falta para cerrar este cascarón, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a crear una ventana desde una línea? ¿Qué? ¿Estás retándome? Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir aquí a pestaña de creación y vamos a ir a línea, salimos y vamos a aplicar el modificador de extrude. Modificamos el amount, vamos a darle en 300 porque estoy en centímetros. Listo. Ahora, este plano vamos a convertirlo en un editable poly. Clic derecho, editable poly. Y ahora ya se me despliega este menú donde yo ya puedo modificar este polígono. Ahora, lo primero que vamos a hacer para crear una ventana, vamos a hacer seleccionar la herramienta de selección, polígono, y nos vamos a ir aquí a la pestañita de Edit Polygon, donde dice Inset. Vamos a seleccionar en la cajita negra que dice Settings, y esto nos va a abrir como los parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner aquí 10, vean cómo cambia. Puedo poner 50 y se hace más chiquito. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un 4 para que se alcance a ver. Y ahora el siguiente paso, vamos a aplicarle un detach para que no esté unido a nuestro polígono. Entonces vamos a poner, esto va a ser marco de ventana. Listo. Salimos de la herramienta de selección y ahora yo ya tengo estos dos elementos separados. Listo. Ahora yo lo que necesito es el interior, entonces vamos a darle Alt Q para únicamente ver este elemento. Y de nuevo vamos a la herramienta de selección, pero ahora vamos a seleccionar este que dice Edge. ¿Para qué es? Vamos a hacer un F3 para que lo puedan ver mejor. Esto nos va a seleccionar las aristas de nuestro polígono. Ahora, si yo quiero una división horizontal o vertical dentro de mi ventana, lo único que tengo que hacer es conectar las aristas donde yo quiero la división y le damos Connect. Ahora si yo selecciono horizontalmente, vean cómo se me cambia. Vamos a hacerla en vertical. Ahora, aquí vamos a tener tres valores. El primero es para el número de divisiones, ¿no? Si yo le pongo 3. El segundo es el espaciado. Por ejemplo, si ven como aumento, vean cómo se va separando. Si lo disminuyo, pues se va juntando, ¿no? Vamos a dejarlo ahorita en 0. Y el tercero es básicamente para la posición de las líneas que se crearon. Entonces es el número de líneas, el espaciado y la posición. Ahorita vamos a dejarlo en 0 y esto vamos a dejarlo en 1, ¿no? Una ventana muy sencilla. Listo. Ya tenemos esto aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos la división creada, vamos a la herramienta de polígonos
ya se selecciona automáticamente. Si no, únicamente pues lo selecciona, ¿no? Individualmente o en conjunto. Y lo que vamos a hacer es aplicarle ahora otro inset a este polígono. Pero, ¿qué va a pasar aquí? A nosotros se nos está creando un inset como general. Yo lo que quiero es un inset individual, como en cada cara de este polígono. Lo único que vamos a aplicar es en la primera opción, es by polygon. Y listo, ya vieron cómo se me creó una división. Vamos a ponerle un 8. Y ahora, ¿pero qué es lo que pasó aquí, amigos? Amigos, pues aquí básicamente se nos duplicó el parámetro que le dimos. Por ejemplo, aquí sí están los 8 centímetros, pero aquí están 16. Ajá. ¿Cómo podemos corregir esto? Pues básicamente lo único que tendríamos que hacer es salimos de la herramienta de selección y de nuevo Edge. Vamos a seleccionar la línea que queremos corregir. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí ahorita, amigos, es básicamente nada más recorrer la línea para ajustar esta medida. En estas son... Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Son 4. Sí, yo dije 2, son 4. Entonces vamos aquí a la herramienta de mover. Clic derecho y nos va a salir esta ventanita. Y lo único que tenemos que fijarnos es, ok, queremos mover en el eje X. Ok, y es un valor negativo porque vamos a ir al contrario de donde apunta la flecha. Ahora, entonces aquí X vamos a poner menos 4. Y vamos a seleccionar el otro. Y ahora sí va a ser un valor positivo porque vamos hacia donde apunta la flechita del gizmo. Entonces vamos a ponerle 4. Listo, cerramos. Y ahora sí, ya es la misma medida, esta y esta. Y así de simple podemos corregir, ¿no? Para que se vea pues bien proporcionado nuestro elemento. Ahora lo único que vamos a hacer, vamos a detachar esto que le vamos a llamar cristales o vidrio. Voy a ponerle cristal. Listo, salimos de la herramienta de selección. Y vamos a dar en Isolate. Y ahora ya tenemos nosotros 3 elementos. Vamos a cambiarlos de color rápido para que puedan ver la diferencia. Y bueno, vamos a ponerle en verde esto. Ahí está, ¿no? Ya tenemos aquí 3 elementos. Pero, ¿qué está pasando? Pues nosotros tenemos planos, ¿no? Lo que vamos a hacer es, de igual forma, como ya lo vimos, vamos a utilizar nuestros modificadores y un shell es lo que vamos a utilizar. Vamos a ponerle 5 y 5. Ahí está, ya tenemos 5 y 5. Nuestro siguiente marco de la ventana, vamos a darle igual un shell y le vamos a dar un valor menor para que se vaya notando la profundidad. Entonces vamos a darle 3 y 3 y para terminar a nuestro cristal nada más le vamos a dar 1 y 1. Y listo, aquí ya tenemos pues básicamente modelado nuestro cristal, nuestro marco y nuestro riel, ¿no? de la ventana. Y el último paso para aplicarle este realismo a nuestro modelo de nuestra ventana va a ser un chamfer. Este chamfer vamos a buscarlo aquí en la barra de modificadores o pueden en el teclado CH y sale chamfer. Y de primera instancia pues nos va a salir esto, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es saber modificarlo. Aquí en los parámetros lo que vamos a poner es en Corner Options. Aquí dice Uniform, únicamente lo cambiamos a Quad. Después en Chamfer Options vamos a ponerle, en vez de 100, vamos a ponerle 1. Y les explico. Básicamente en el Amount es lo que se va a tomar para bolear esta esquina. El chamfer es como un boleo, ¿no? De esquinas. Entonces lo vamos a bolear 1 centímetro hacia adentro. Vamos a ponerle F4 para que ustedes puedan ver. Listo, aquí ya tenemos el boleo. Si yo le pongo 10, pues evidentemente ya se sale porque nuestro marco mide
6 centímetros. Ajá. Entonces, pues evidentemente 10 ya se sale de nuestro espacio. Entonces vamos a ponerle un 1. Vamos a ponerle 0.5 porque el 1 se va a ver muy exagerado. Recuerden, todos nuestros elementos en la vida real nunca terminan a 90 grados. Entonces siempre es bueno generarle aquí un poquito de este voleo a nuestros elementos. En los segmentos también es muy importante. ¿Qué nos va a pasar, por ejemplo, si apretamos la tecla 7? Nos vuelven a salir nuestros valores de polígonos. Ahí, aquí yo le cambié. Ahora, con un segmento, el modelo está pesando 428 polígonos. Pero si yo le muevo aquí a 5, vean cómo va a cambiar el número de polígonos drásticamente. O sea, ya está en 2860. Entonces tengan mucho cuidado porque el aplicar chamfer al modelado pues va a incrementar muchísimo pues el peso del modelo. Entonces, pues por lo general nosotros usamos únicamente el 2. Y aquí en la tensión es básicamente la curvatura que le va a dar al área del voleo que seleccionamos. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, se ve muy ortogonal. Es básicamente lo va a suavizar. Entonces, si yo le pongo un 0.5, vean cómo ya se voleó un poquito. Vamos a quitarle el F4 para que lo vean. Y vamos a ponerle 1. ¿Ya vieron? Eso pues no se ve real. Y es justo lo que no queremos. Vamos a aplicarle 0.5. Y ahí ya se ve un poquito más, ¿no? Más real. Y eso es básicamente lo que le vamos a aplicar a nuestros elementos. Ahora, yo quiero que este elemento tenga también este chamfer. Pero pues qué flojera, ¿no? Volver a hacerlo todo. Únicamente vamos a darle clic derecho, copiar y seleccionamos el marco, el riel azul. Y aquí en el área como de modificadores, vamos a darle aquí en Shell y le vamos a dar Paste. Y listo. Vamos a repetirlo para que lo vean en F3, F4. Ahí está. Este únicamente nada más tiene la arista 90 grados y Paste. Y vieron, ya se creó nuestro chamfer. Así de simple. Ahora ya tenemos modelado pues nuestra ventana. ¿Cómo vamos a hacer esto a la hora de modelar y pues agilizar un poco las cosas? Lo único que vamos a hacer es vamos a crear nuestras ventanas, quitamos el Start New Shape, todas nuestras líneas donde vaya una ventana, acá también. Ya tenemos nuestras ventanas, nuestras líneas, ¿no? Vamos a aplicar Extrude, me parece que era 150. Listo, vamos a convertirlas en un Editable Poly. Vamos a aislarlas. Vamos a seleccionar todas, vamos a darles un inset. El inset quedamos que era de 4. Vamos a detachar. Vamos a ponerle marco de ventanas. Marco de ventanas. Listo. Ya quedó. Seleccionamos las interiores, las aislamos. Y ahora ya solo nos queda hacer las divisiones de nuestras ventanas. Por ejemplo, yo quiero que aquí sea a la mitad, ¿no? Connect. Palomita. Yo quiero que aquí sea una horizontal. Connect. Yo quiero que aquí sea pues 4 ventanas, ¿no? Con la misma proporción. Conectar en horizontal y conectar en vertical. Listo. Y por ejemplo, yo aquí quiero que sean 3 divisiones. Le damos en Connect y en lugar de 1 vamos a ponerle 2 para que sean 3 ventanas. Listo. Ya tenemos todas nuestras divisiones hechas. ¿Qué íbamos a hacer? Seleccionamos todos. De nuevo Inset en Settings y acuérdense By Polygon. Y aquí ya se nos hizo la división en todas nuestras partes. Ahora
Acuérdense que a veces se nos duplica el espaciado. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es, con la herramienta de mover, nosotros pues corregimos, ¿no? estos parámetros. 2 y ahora en valor positivo, en valor negativo, perdón. Ahí está. Por ejemplo, aquí también se nos alteró. Clic derecho, estamos en el eje Z y es valor negativo -2. Eje Z, valor positivo 2. Ya corregimos todas nuestras ventanas, ¿no? Ahora, ya que tenemos todo esto hecho, vamos a herramienta de selección. Están nuestros cristales seleccionados y vamos a darle un detach. Cristales. Listo. Ya tenemos todo separado. Ahí está. Lo único que vamos a hacer es, acuérdense, un shell 5 y 5. Como ya está tachado todo lo hicimos en un mismo elemento, pues vean cómo todos con uno que configuremos se va a cambiar de la misma forma. Por eso es que es un poquito más eficiente esto. Vamos a darle un shell y dijimos que este era de 3 y 3. Y ya solo falta nuestro cristal. Y dijimos que era 1 y 1. Y ya solo queda aplicar nuestro chamfer. Acuérdense, chamfer es el que nos va a dar un poco más de realismo, ¿no? Entonces, acuérdense, lo que vamos a mover es corner options, quad, chamfer options. Vamos a ponerle 1. Vamos a ponerle 0.5. Segmentos 2 y tensión 0.5. Ahí está, ¿no? Ya tenemos aquí. Vamos a hacerlo manualmente para que vean otra vez, ¿no? Chamfer, quad. Vamos a ponerle en el amount 0.5. Ahí está. Segmentos 2 y tensión 0.5. Ahí está. Ya se creó nuestro elemento. Y ahora vamos a ver cómo nos quedaría el resultado, ¿no? Vamos a ponerle unos materiales a esto y automáticamente ustedes lo van a ver ahora. Y pues bueno amigos, esto fue todo. Y como vieron, es muy sencillo levantar todas nuestras ventanas y en general todo nuestro volumen, nuestro cascarón arquitectónico. Es muy sencillo y rápido, entonces solo es cosa de que pongan a practicar pues básicamente todos los tips que les damos aquí. Y cualquier duda que tengan pueden dejarnos ahí un comentario, les estaremos respondiendo. Y estén atentos en nuestras redes sociales, en Instagram, HardRender, y de igual manera en Facebook. Ahí estamos subiendo pues algunos otros tips y también información sobre nuestros cursos. Entonces pues estén atentos. Gracias. Gracias. Chale, nadie dice gracias. Corta eso, Mao. Corta el gracias.